Hola, buenas tardes a todos. En unos minutos daremos comienzo a la presentación, así que tengamos unos minutitos mientras se van conectando los, los participantes, digamos, de la reunión. Y como nos caracteriza, y unos minutos pasadas las 17 seguramente daremos comienzo a la presentación de este ciclo de antesala. Bueno, recordemos mientras pasa el tiempito de que dejemos que la gente se vaya conectando, que el ciclo de antesalas viene a complementar este interregnio que se generó entre el diseño original del Congreso de Integridad y Corrupción, que por motivos de público conocimiento hemos tenido que pasar el año que viene. Ahora vamos a hablar en particular de la nueva planificación. Y bueno, y se han ido incorporando nuevas charlas. Esta sería la cuarta charla. Tenemos al menos dos charlas ya planificadas. Seguramente habrá alguna tercera, y si podemos, perdón, dos charlas planificadas a la cual seguramente podremos sumar una o dos más antes de fin de año. Eso esperemos que así sea. Siempre con el espíritu de contar cuáles fueron cuáles son los desafíos a los cuales nos vimos nos vemos cotidianamente desafiados, valga la redundancia, y qué respuestas se fueron dando en cada una de esas oportunidades, que seguramente traerán aparejados nuevos desafíos y la necesidad de nuevas respuestas. Vamos a guardar unos minutitos para, como les decía al comienzo, para que se vayan conectando los participantes. Le damos la bienvenida a Eduardo Carzoglio, que junto conmigo va a operar de moderador. Walter Morris ya está también a la espera de poder darnos su charla, y vemos que, bueno, que se van incorporando los participantes, de manera que vamos a guardar, como les decía recién, unos minutitos para darle tiempo a que se vayan incorporando. Finalmente, como les decía, bueno, este ciclo que hemos denominado antesala está cumpliendo con sus objetivos de mantener vivo, digamos, la temática de integridad y corrupción, hasta que esperemos el año próximo podamos llevar adelante el Congreso tal cual estaba planificado para este año. Como les dije hace un ratito, vamos a extendernos en la presentación acerca de a dónde cuándo lo pensamos hacer y en qué modalidad. Qué modalidad lo iremos viendo también. Así que siempre, como les decía, la idea de este ciclo de charlas en antesala es plantear desafíos y soluciones. No ha sido la idea incorporar ninguna de las charlas las presentaciones que hemos recibido originalmente para formar parte del Congreso, así que seguimos manteniendo vivo esas presentaciones y ese espíritu de presentar innovaciones y de comentar qué cosas están dando vuelta en el mercado. Esto es como un pantallazo que pretendemos darle a distintas temáticas que tienen que ver con la integridad de las instalaciones, integridad de pozos, y también de las problemáticas asociadas con la corrupción, ¿no? También
de todas las instalaciones de oil and gas, de superficie y de subsuperficie. Así que pues, pretendemos mantener este ciclo hasta las postrimerías de la organización hasta la nueva fecha, digamos que por lo menos ya hemos pensado darle al Congreso el año próximo. Y estamos viendo cómo se va incrementando el número de participantes, así que unos minutitos más les pido un poquito de paciencia, de manera tal de dar oportunidad, como decía, a que se vayan incorporando los nuevos participantes. Como comentaba antes de que estuviesen hace unos minutos atrás, esta es la cuarta charla dentro del ciclo. Hay programadas 2 charlas más que las vamos a anunciar también, y esperemos poder contar con al menos otras 2 más, es decir, cerrar el año con un total de más o menos 8 charlas. Siempre con los mismos criterios de plantear desafíos y herramientas para abordarlos, y no pretenden ser... Esto es una película, como todos lo sabemos bien, son fotografías con más o menos nivel de actualización, que en el tema de integridad y corrosión, afortunadamente para los que trabajamos en estos temas, se van actualizando, pero siempre haciendo uso, ¿no? Como decíamos en alguno de los ciclos, el conocimiento se construye, ¿no? Así que bueno, esa fue la idea original de mantener vivo el espíritu con estas reuniones, es el espíritu del interregno, cubrir el interregno que media entre la intención del Congreso del año 2020 y su concreción en el 2021, siempre en esta temática de integridad y corrosión. Bueno, si les parece, vamos a ir de a poquito comenzando con algunas recomendaciones que siempre hacemos para que la presentación sea exitosa desde el punto de vista técnico, digamos, y podamos aprovechar al máximo la presencia del orador, ¿no? Sobre todo la sesión de preguntas. Bueno, estamos a más de 100 participantes, vamos a dar entonces, si les parece, inicio a la cuarta reunión. Bueno, ahí hasta ahora venía bien, ahora también está mi imagen, así que bueno, esto es así. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están conectados. Les damos la bienvenida a la antesala del cuarto Congreso de Integridad y Corrosión de la Industria del Petróleo y el Gas, que, como decíamos, debido al contexto del COVID, no hemos podido llevar a cabo en el 2020, este año, por lo cual lo hemos postergado para organizarlo entre el 31 de mayo y el 2 de junio del año próximo, manteniendo siempre la misma modalidad y la sede, sobre todo, del Yacht Club de Puerto Madero. Así que esto tengámoslo presente, va a estar de todos modos repetido en la última placa para que lo sepan.
31 de mayo, 2 de junio del año próximo en el Yacht Club, el Congreso de Integridad y Corrosión de la Industria del Petróleo y el Gas. Para algunas recomendaciones técnicas, como les decía, para optimizar la calidad de la videoconferencia, le vamos a pedir que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Asegúrense de que los iconos están en rojo. Va a haber un panel de preguntas y respuestas. La van a tener a la derecha de su pantalla. Y con respecto a este punto en particular, las preguntas las vamos a hacer por escrito, en este panel de preguntas y respuestas, que como les decía está dentro de la barra de opciones Webex. Durante la presentación pueden ir escribiendo las preguntas que van a ser leídas y respondidas al final de la exposición. Sería bueno y recomendable que las vayan haciendo a medida que se desarrolla la charla, no dejarlas para el final, de manera tal de que las podamos ordenar y que resulte, digamos, paquete de preguntas que haga más eficiente la respuesta a los interrogantes. La presentación va a estar grabada, así que va a estar disponible en el site. Y nuevamente, entonces, muchas gracias por su asistencia y por mantener estas reglas y que nos permiten disfrutar de esta charla todo. Bien, dicho esto, me voy a abocar a presentar este cuarto encuentro, donde trataremos el tema de la guía de selección de tecnologías para la recuperación de la integridad de pozos del oil and gas con casing roto, la exposición que estará a cargo del doctor Walter Morris, de YPF Tecnología. Walter Morris es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene un máster en ciencia e ingeniería de la University of South Florida de Estados Unidos y un doctorado en ciencia de los materiales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre los años 96 y 2000 realizó su trabajo de tesis doctoral en la división corrosión de INTEMA y en el área de materiales del Centro Atómico Constituyente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El doctor Morris tiene más de 20 años de experiencia en la industria del oil and gas. En particular, entre el año 2000 y el 2012 ocupó una posición como Product Champion de desarrollo en San Antonio International. Y desde el 2012 a la fecha trabaja en ITEC, inicialmente como Product Champion de materiales, luego ocupó la gerencia de ingeniería y materiales de ITEC, y actualmente se desempeña como tecnólogo senior en los proyectos de I+D y de soporte a las operaciones de IPF. Walter Morris tiene más de 80 publicaciones en revistas científicas y del ambiente del oil and gas, y es autor de tres patentes de invención. Así que dicho esto, le pasamos la palabra a Walter Morris. Ahí lo tenemos en la cámara y adelante, Walter, vamos a disfrutar seguramente de una excelente charla como la que estamos acostumbrados a escucharte dar. Adelante. Bárbaro, Guillermo, muchas gracias. Antes que nada, chequear si se escucha bien. Aquí escuchamos bien, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerle a la Comisión de Integridad y Corrosión del IAPG esta oportunidad de compartir este material, que la realidad es que no es de mi propia autoría, sino que fuimos un equipo los que allá por 2015 estuvimos trabajando en elaborar esta guía. Y acá, Guillermo, viene el primer problema, que no pasa la presentación. ¿Está en modo presentación? ¿La están viendo ahí? Nosotros la estamos viendo. A ver... no sé por qué ¿Lo al avanza, cambiar el Walter? formato. No, ni con el cursor. Bueno. No sé si hay una manera de... Vamos
ahí tenemos a la gente del IAPG trabajando para asistirnos. Bueno, voy a aprovechar Eh, el tiempo para hacer la introducción, digamos, y no hacerles perder tiempo a los oyentes. Decía que esta guía, este documento en sí, lo elaboramos desde ITEC, pero con ayuda y con participación de referentes de la industria, tanto de compañías de servicio como de propio YPF, varios workoveros. Y en nuestro equipo en ese momento, bueno, estaba Guillermo Carfi, con su experiencia en tubulares y en recubrimientos termorrígidos reforzados. Lo teníamos a Walter Lafitte, este, con su experiencia en cementación, que realmente volcó buena parte de su know-how en la guía. Y también participó Ángel Vico, siempre desde su expertise en integridad y corrosión. La guía inicialmente estuvo focalizada a los yacimientos maduros, que era el escenario que teníamos en ese entonces, ¿no? 2015-2016. Y si hay algo que ha cambiado en estos pocos años, es justamente el contexto. Por un lado, porque tenemos ahora el escenario de los no convencionales, que muchos de nosotros pensábamos que no íbamos a imaginar problemas de roturas de casing en ese escenario, de pozos nuevos, y sin embargo, hoy los tenemos. Y por otro lado, a nivel normativo, a nivel internacional, ha habido un gran avance en lo que es integridad y gestión de integridad de pozos. Así que esto es fundamentalmente lo que motiva a que la comisión, perdón, de corrosión e integridad ponga el tema de integridad de pozos como uno de los temas del momento, como para, bueno, ponernos al día de dónde estamos y para dónde vamos. Guillermo, Walter, estamos tratando sí, de corregir el pequeño problemita de la presentación. Así que me dice Adriana que la gente del sistema de IAPG seguramente nos estará asistiendo y con lo cual me parece que por ahí puedes seguir bueno, contándonos de qué consiste, porque cuando quisimos poner la próxima transparencia apareció la próxima charla de la cual íbamos a hablar. Pero me parece propio que cuentes de cuáles son el contenido de tu charla hasta que podamos resolver este pequeño problema. perfecto. Bueno, eh, Perdón, Adriana, sí, Walter. adelante. Eh, sí, perdóname. ¿Sabes qué? Voy a ponerla yo la presentación y en todo Adelante. caso vos me vas diciendo cuándo pasarla. ¿Te parece? Perfecto. Slide Adelante. por Hagámoslo slide, así. porque No hay si no, problema. no vamos a avanzar. ¿Eh? De Bueno, yo acuerdo. ahora, vos seguí hablando, yo ahora la pongo. Gracias. No, de nada. Bueno, la presentación entonces, como les decía, va a arrancar con este contexto, con este cambio de contexto. Voy a comentar después qué herramientas tenemos para hacer un buen diagnóstico de la integridad del casing, para hacer una breve reseña de mecanismos de corrosión. Quizás es demasiado ambicioso hablar de mecanismos, sino de qué fenómenos estamos teniendo de corrosión, tanto en los maduros como en los no convencionales, para ya ir directamente a las técnicas, ¿sí? No son muchas, pero muchas de ellas son locales, que es lo interesante, ¿no? Entonces, el objetivo realmente de la guía fue todo ese know-how que hoy existe en la industria, no perderlo, documentarlo y establecer criterios comunes para su selección y su uso. Finalmente voy a hacer un breve comentario de algunas nuevas tecnologías y cerraría con algunos comentarios finales.
Ahí estoy, no sé si ya tenés control. Bien, perfecto. Avancemos un poco más. Ahí ya está puesta, vos decime, me La vas próxima, diciendo lo dale. que necesites. Ok, Avancemos a la que sigue. ok. Bien, este es el contexto. Todos sabemos que la corrosión es uno de los principales motivos por los cuales tenemos roturas de casing. Lo hemos visto por años en los yacimientos maduros y ahora, como les decía, también lo vemos en los pozos nuevos, en algunos escenarios, especialmente los pozos de shale gas, con altos cortes, no sé si altos cortes, pero con presencia de gases corrosivos. Las consecuencias son claras: pérdida de producción, intervenciones complejas y costosas con equipos de workover, que implican muchas veces repetir cementaciones, remover pescas, hacer maniobras que ponen en riesgo la integridad en sí del pozo, y más allá de eso, todo lo que tiene que ver con el impacto al medio ambiente, la seguridad de los operarios, las normas provinciales que hacen y que establecen el marco como para definir cuándo y cómo operar un pozo en forma correcta. Y todo esto muchas veces nos llega, aunque parezca extremista, muchas más de las que muchos de ustedes creen, a una condición de abandono, y de un abandono técnico, digamos, un abandono fuera de especificación, después de haber gastado un montón de dinero en tratar de salvar la vida de ese pozo. Muchas veces terminamos de esa manera por no tomar una decisión quizás acertada al diagnosticarlo, ¿no? Vamos, Adriana, con la que sigue. Bien, esto es lo que les comentaba. En los maduros tenemos normalmente pozos viejos, tenemos pozos que no tienen cemento detrás en una buena parte de su extensión, y eso nos lleva a tener los problemas de corrosión generalmente externa, en la gran mayoría de los casos. Dale un clic y vemos lo que pasa en los no convencionales, especialmente, como decía, en los pozos de gas, que tenemos gases corrosivos, como el CO2 principalmente, y si bien todavía no está bien estudiado, pero también hay en muchos de ellos presencia de sulfídrico, pero es sin duda el CO2 y el aporte del agente sostén, más que el aporte, el flowback del agente sostén, el que genera un escenario de corrosión y erosión que en pocos años nos genera problemas de roturas de casing y pérdida de integridad, ¿no? Vamos con la que sigue. ¿Por qué armar esta guía? Bueno, en parte se los comenté al principio. Tenemos en nuestra industria 100 años ya a nivel local y mucha experiencia y mucho camino recorrido. Entonces, mucha de esa información se termina perdiendo entre la gran rotación que hay y bueno, lo que dijimos es: tratemos de unificar todas las técnicas que hay, de definir cuáles son sus ventanas de aplicación, porque hay veces hay una buena técnica, pero por estar mal aplicada, el resultado no es bueno. Unificar criterios de cuándo usar una u otra y apuntar, en definitiva, a poder extender la vida útil del pozo, el ciclo de vida, como lo entendemos hoy, especialmente, y haciendo referencia al recuadro que está abajo, a lo que se entiende como la gestión de integridad de los pozos, ¿sí? Esto que en la sigla en inglés llamamos WIMS, y que ya las distintas operadoras están organizando grupos multidisciplinarios que puedan entender todos los aspectos que tiene la integridad de pozo, desde principio, digamos, desde perforación hasta el abandono, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que vemos ahora en un marco normativo que viene avancemos con la que sigue, que viene desde el exterior, y como ha ocurrido muchas veces, es el escenario del offshore el que marca un poco la punta de lanza en
normas por las condiciones más extremas, y en particular los noruegos, con su norma NORSOK en el 2013, ya ponen una base para empezar a definir los parámetros y los criterios que hacen a estos sistemas de gestión de integridad de pozo. Los noruegos entonces son los que plantean el concepto de la doble barrera. Una primera barrera que contenga el fluido a presión que viene o entra, digamos, sale o entra del pozo, y una segunda barrera de backup en el caso de que falle la primera. Y si eso ocurre, las alarmas y los diagramas de flujo para poder recuperar, o digamos, para mitigar y poder recuperar la integridad en el caso de que se pueda. Por otro lado, ya ellos plantean la presión anular como uno de los aspectos a controlar, especialmente en pozos, como les digo, de alta presión. Quizás eso no aplica tanto para los maduros, pero ya definen en base a estos dos grandes conceptos, lo que es la doble barrera y la presión anular, una metodología segura para poder gestionar la integridad de los pozos. Bueno, ISO se hace, digamos, de estos mismos criterios, y en 2014 lanza su primer versión de la norma 16530 y que después termina en el 2017 en la versión actual, ¿no?, de integridad de pozos. Y es interesante porque plantea claramente en las distintas instancias de la vida, del ciclo de vida del pozo, como decía, desde la perforación, la completación, la producción, bueno, en realidad son como 10 o 11 instancias que define hasta llegar al abandono, cuáles son las barreras que se deben preservar para asegurar una operación segura. Y obviamente que el casing es clave en ese sistema. Entonces, lo que nos está faltando ahora, y es el desafío, como decía Guillermo al principio, que está planteado, es cómo incorporar todas estas técnicas que hemos sabido aprender durante los años de reparación de pozos, de casing roto, con este nuevo contexto normativo. Vamos, Adriana, con la que sigue. Bien. Desde el punto de vista de lo que son mecanismos de corrosión, les decía, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí comentarles que hay varias diferencias si comparamos el escenario de los maduros con respecto al no convencional. En la gran mayoría de los casos, en los yacimientos maduros tenemos pozos que muchas veces tienen más de 30 años. Esos pozos normalmente nacen como productores, se cementa la zona de interés y queda buena parte del casing directamente expuesto a la formación, muchas veces acuíferos agresivos, y es justamente esa zona del pozo la que ha sufrido durante todos estos años un ataque, llamámoslo generalizado, si bien es bastante irregular, pero con un daño bastante extendido, ¿sí? En todo ese tramo de más o menos 200 a 800 metros entre el tope de cemento y el zapato de la guía, es donde se concentran la gran cantidad de roturas de casing. También las hay en la zona de interés, como vamos a ver, y también hay remedios específicos para esa zona, y también ocurren a veces en la zona de intersección con la guía, digamos, en el anular que se genera con la guía, muchas veces debido a que quedan alojados preflujos agresivos que se usan como colchones lavadores para acondicionar la superficie previo a cementar. Sigamos con la que sigue. En el escenario de los no convencionales, como les comenté, fundamentalmente aquellos pozos productores de gas, se da un combo bastante crítico. Fundamentalmente, cuando terminamos de fracturar el pozo, hemos inyectado muchísimo fluido, muchísima agua a la formación, que ya de por sí está sobrepresurizada,
esa formación y esa agua sobrepresurizada, con tener un poco de CO2 que venga con el gas, ya genera presiones parciales altísimas. El criterio NACE, si bien bastante discutido, de los 30 psi como límite, se supera con muy poco. Pozos que producen menos de 1% de CO2 ya tienen muy por encima de los 30 psi de presión parcial. A eso le estamos sumando el tema de arrancar los pozos y que el caudal es muy alto, se arrastra agente de sostén. Tenemos el famoso flowback del agente de sostén, que es erosivo. Tenemos la temperatura con un comportamiento bastante caprichoso, como bien se entiende, digamos, en lo que es corrosión por CO2. Ahí arriba le pedí prestada a Teresa Pérez, que es una especialista en el tema, un gráfico muy simple, propio de quien entiende bien del tema. Y para los corrosionistas estamos acostumbrados a decir que cuando tenemos, son 4 factores los que entran en juego en el proceso de corrosión. Una zona anódica donde se disuelve el material, una zona catódica donde se produce la reducción de alguna especie, en el caso del carbónico es hidrógeno, un medio corrosivo, que es el electrolito, y el conductor, que es el casing que conecta uno con otro. Aparece un quinto elemento en la corrosión por CO2, que son los propios productos de corrosión. El carbonato de hierro tiene la particularidad de que a partir de una determinada temperatura forma una estructura compacta y estable. Esa película que no quiero llamar película porque uno lo asocia a una película pasiva, pero esa costra de productos de corrosión, déjenmelo decir así, tiene un carácter protector y puede disminuir un factor de 2 o 3 veces la velocidad de corrosión. Entonces, ¿dónde tenemos en los no convencionales los problemas de corrosión? En el interior, claramente, desde el fluido de producción, ataca al interior del casing, lo pincha y eso es lo que termina generando, en muchos casos, presión sostenida anular. ¿Dónde no vamos a tener los problemas? En la parte externa del casing. El casing que probablemente por la estrategia de cementación quede sin protección de cemento, por más que esté expuesto al CO2, la baja velocidad, la estanqueidad, digamos, del medio y la alta temperatura nos van a ayudar a que esa velocidad de corrosión sea baja. Sigamos, Adrián. ¿Qué herramientas de diagnósticos tenemos? Por suerte tenemos, y muy buenas. A diferencia de lo que ocurre en ductos, en pozos, cada una de las compañías de servicio multinacionales tiene generalmente su servicio de perfilaje, de integridad de tubulares, estos que llamamos ILI, herramientas de inspección interna, y ya sea por flujo magnético o herramientas acústicas, podemos evaluar la integridad, concretamente el espesor de esa pared, y aprovechando o combinándolo con un calibre de multifinger, de saber si la corrosión es interna o externa. Respecto de estas dos técnicas, especialmente en los maduros, donde a veces la misma rotura impide que tengamos el pozo lleno, eso hace que las herramientas acústicas estén un poco más limitadas, pero bien, existen y son muy útiles para poder diagnosticar a la perfección dónde está el problema y qué tan grave es. Avancemos, ¿Qué otra herramienta tengo para poder evaluar la severidad de esa rotura? Bien, la prueba de admisión. Algo que lo voy a repetir unas cuantas veces, parece simple, es lo básico que se hace cuando uno constata la rotura con tapón y packer y se posiciona entre la base y el tope de esa rotura. Lo que generalmente se hace es una prueba para ver cuánto fluido toma esa rotura, cuánto fluido toma esa formación. Y eso va a ser determinante a la hora de cementar o hacer un casing líquido o alguna técnica que implique
bombear un fluido a formación, porque muchas veces la admisión es tan alta que balanceo un tapón de cemento y cuando voy a constatarlo no está, porque la propia hidrostática hizo que lo pierda en la formación. Entonces el criterio general, que hay bastante coincidencia en la industria, es definir la admisión en función de la presión, a ver, si la prueba la hago con 200 psi y el caudal que admite la capa es menor a 1 barril por minuto, considero que es una admisión baja. Si por el contrario, aplicando 200 psi, estoy por arriba de los 2 barriles por minuto, esa va a ser una admisión alta y va a generar que, de vuelta, lo que yo coloque en esa zona me lo trague literalmente la propia formación, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es una prueba de lo que se llama un step-up rate test, que es subir escalonadamente la presión y ver cómo es el comportamiento entre la presión y el caudal, sin irnos a presiones muy altas, porque lo que queremos ver es realmente si el flujo es matricial o si hay una fractura. Si nos vamos por arriba del gradiente de fractura y rompemos esa roca, va a ser muy difícil generar un nuevo sello que nos vuelva a garantizar la hermeticidad de esa rotura, ¿no es cierto? Vamos a la que sigue. Bien, las pruebas de presión son otra de las cosas que hacemos rutinariamente y fundamentalmente la prueba de hermeticidad es lo que hoy varias disposiciones provinciales, como la 125 de Santa Cruz o la 029 de Neuquén, utilizan para evaluar específicamente la hermeticidad de los pozos inyectores. Esta prueba se hace entre la entrecolumna, entre tubing y casing, se presuriza con 20 kilos, más o menos 300 psi, y se evalúa durante 30 minutos la estanqueidad. Si se mantiene la presión, el pozo está en condiciones de operar, no hay problema. Si la presión cae, quiere decir que alguna de esas barreras está sufriendo pérdidas y hay que reparar. Por otro lado, decíamos de las normas internacionales que hacen mucho hincapié en la presión anular. Hay varios motivos que pueden generar presión anular. Lo que nos vamos a concentrar siempre es en lo que llamamos la presión sostenida anular, que es aquella que se genera cuando alguna de las barreras falla. En ese caso, vamos a ver que hay alta presión en la sección que corresponda, normalmente en un pozo no convencional, entre una intermedia y el casing de aislación, vamos a estar midiendo en la sección B presiones probablemente tan altas como se midan en la directa, ¿no? Y bueno, eso obviamente va a estar asociado a que alguna de las barreras se perdió. Avancemos, Adriana. Bueno, hay mucha más información que hay veces no está toda disponible, especialmente en yacimientos viejos que pasan de una operadora a otra. Hay mucha información que se pierde y cuando uno quiere establecer criterios de intervención, se encuentra con sorpresas de que un pozo tiene una pesca que no está en los planes de nadie, que, bueno, hay pozos que, como les dije de antemano, arrancan como productores, pasan a inyectores, se hacen un montón de intervenciones en el camino. Toda esa información es importante tenerla en algún sistema accesible, como los que existen hoy, Open Wells o los que use la operadora, de manera de poder rápidamente contrastarlo con perfiles de integridad, con perfiles de cemento, con toda la información que haga falta para definir esto que es tan importante, si a la hora de intervenir en el pozo no convendrá antes abandonarlo directamente y hacer un pozo de reemplazo y ahorrarnos muchísimo dinero y dejar un pozo prolijamente abandonado más que empezar a intervenir y bueno, incluso complicar el trabajo de la gente que después tiene que abandonarlo, ¿no? Sigamos, Adriana.
Bueno, y en definitiva terminamos concluyendo que son 3 o 4 los factores importantes, especialmente los maduros, pero esto también aplica para muchos de los escenarios del NOC, que hay que tener en cuenta para decidir la severidad de un problema. Decíamos la extensión, cuando en qué lugar ocurre la extensión de la rotura y en qué parte del pozo está ocurriendo. La admisión, como otro aspecto importante, la admisión de esa rotura, y el estado del cemento detrás del casing. Vamos a ver que estas 3 o 4 cosas son las que terminan condicionando después qué técnica puedo llegar a aplicar para recuperar la integridad de ese pozo. Lo bueno es que todas esas herramientas que se venían usando en el downstream, en ductos, el RBI, el análisis de riesgo, las matrices de riesgo, ya están aceitadas y mucha de esa gente es la que hoy está ayudando en estos grupos WIMS a dar el marco para definir los planes de gestión de integridad. Entonces todas esas herramientas siguen siendo tan válidas y tan necesarias para definir las prioridades a la hora de intervenir pozos a reparar y las chances de éxito también. Sigamos con la que sigue. Bien, y ya entrando en sí en las técnicas, propusimos un diagrama de flujo muy elemental, pero realmente básico y simple, que consideramos que es importante seguirlo. Normalmente identificamos alguna anomalía en el pozo y eso nos lleva a ir y hacer un diagnóstico, ¿no? Con todas estas herramientas que les comenté recién. Lo que vamos a tratar de sacar toda la información necesaria como para llegar a una primer decisión dura, pero clave, que es abandono el pozo o me meto a repararlo. Y cuando digo me meto es en los términos que suena, ¿no? Me meto en un baile que sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino. Eso es la primera decisión que hay que tomar para ahorrar dinero, tiempo y hacer las cosas como corresponde. Si la decisión es reparo el pozo, que es lo que todo el mundo y los workoveros en sí es lo que buscan, tratar de salvar la vida de ese pozo, vamos a ir a los criterios para seleccionar la mejor técnica que aplique a ese escenario en particular. Y ahora vamos a discutir un poquito de esas técnicas. Hacemos un buen plan que tenga en cuenta todas las contingencias, llevamos adelante la reparación, vamos a hacer una prueba de hermeticidad para verificar que haya quedado hermético ese pozo. Si la prueba da bien, todos felices. Si la prueba da mal, es como el juego de la oca, vamos para atrás y de vuelta al diagnóstico. Y de vuelta a preguntarnos, ¿conviene seguir o conviene abandonar? Entonces, eso quizás suena medio extremista, pero es en los términos en que recomendamos que se evalúen estas cosas. Sigamos adelante. Bien, y ahora sí ya empecemos a hablar un poco más de lo interesante de las técnicas en sí de reparación. A nivel introductorio, y como decía, aprovechando el seniority y el expertise de la FIT, hemos volcado mucha de la experiencia que hay en la industria en los distintos aspectos, ¿no? No solamente cómo hacer un tapón balanceado o un tapón a presión, sino cómo acondicionar el pozo, cómo controlar esas admisiones que a veces tenemos y que hacen que fracasen los tapones de cemento, cómo rotarlo. Muchas veces perdemos los pozos durante la rotación, es decir, dejamos un tapón balanceado, después hay que bajar con una fresa y rotar para volver a tener la conexión con la zona de interés del pozo, ¿no? Entonces esa maniobra es tremendamente delicada y hasta lo incentivamos a Walter para escribir un capítulo de mitos de la cementación que es muy jugoso, ¿no? Pero vamos a la que sigue y ya a hablar más en concreto. Los tapones de cemento, sean, como decía, balanceados o bull heading,
tienen una ventana de aplicación bastante acotada. Lo que hemos visto, y especialmente quienes han estado en el campo mucho más que yo, es que el éxito de un tapón de cemento depende fuertemente de la extensión de la rotura y, en definitiva, de la altura de ese tapón. Aquellas roturas que son menores a 50 metros tienen altas chances de que lo podamos resolver o recuperar con un tapón de cemento. Cuando la extensión va entre 50 y 150 metros, las cosas se empiezan a complicar seriamente. Y cuando ya están por arriba de los 150 metros, la realidad es que las chances de éxitos con un tapón de cemento son muy limitadas. A no ser de que se aplique la técnica que va a estar en el que sigue, pero antes de hacer eso, me gustaría volver a insistir sobre el tema de la rotación. Colocamos un tapón de cemento, muchas veces con punta lisa, salimos del tapón, excitamos, es decir, damos pulsos de presión para forzar que ese tapón, que ese cemento se deshidrate, forme una retorta y selle las zonas donde hay pérdidas, fragua el cemento y después hay que bajar, como decía, con la fresa y rotar ese tapón. Imagínense que el casing que está en la zona de rotura está, como se dice literalmente, una cáscara de cebolla. Es una telita, es algo que no resiste mucho zarandeo y mucho menos el peso de una fresa rotando el cemento. Entonces, la cantidad de pozos que se pierden por salirnos del pozo con la fresa cuando estamos rotando el tapón es realmente grande. ¿Cómo se resuelve eso? En la que sigue, la técnica del casing alignment o casing RFB de sacrificio, si bien hay algunos antecedentes en Estados Unidos, creo que quienes la han masterizado es la gente de PAE en Cerro Dragón y que está extendido realmente. Hoy todas las operadoras sacamos provecho de esta metodología, reportada en algún paper de IAPG. ¿Qué es lo que se hace básicamente en este caso? Bueno, primero nos permite reparar pozos con roturas bastante más extensas que la que habíamos visto antes solo con cemento. Si vemos el esquema que tenemos a la derecha, imaginamos que tenemos el pozo limpio, es decir, ya como para ir y repararlo, colocaremos un tapón recuperable por debajo de la base de la rotura, con algunas bolsas de arena arriba para poder recuperarlo más tarde. Y vamos a bajar la sarta de tubing de maniobra con un tapón K, y del tapón K modificado con una rosca vamos a colgar una ristra de tubos de plástico, de fibra de vidrio reforzado. Puede ser 2/7 octavos o 3,5, dependiendo de los diámetros de pozo que esté reparando. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta ristra que se ve en amarillo ahí en la foto? Básicamente lo que voy a tratar de lograr es una cementación convencional, circulando, desplazando, digamos, bombeando el cemento por el tubing, que siga por los caños plásticos, salga por la punta y vaya completando de abajo hacia arriba ese nuevo anular que generé entre el RFB y el caño roto, el casing roto. El tapón K lo voy a dejar libre hasta que termine de desplazar el cemento. Y ahí voy a tener que ir fino porque voy a querer dejar los tubos de RFB sin cemento en su interior. Entonces, desplazo el cemento, tiro una bolita que va a ser la que va a activar el tapón K. Digamos, se va a sentar en el tapón, voy a aplicar presión, esa presión va a actuar sobre las mordazas, rompiéndolas y fijando ese tapón, y me va a liberar el tubing, con lo cual voy a seguir bombeando para limpiar el cemento que pueda haber quedado arriba de ese tapón, y de esa manera ya dejo el cemento fraguando con esa guía interna que ¿para qué va a servir? Básicamente, bueno, lo interesante de la historia es esta fresa,
que ven acá abajo, que tiene esa nariz. Digamos, esa fresa es la que voy a usar para rotar el tapón y para rotar el cemento. La nariz se va a calzar en el RFB y va a evitar que la fresa se salga del pozo, se desvíe. Me va a guiar la fresa y me va a permitir que se rote sin problemas una gran extensión de cemento. Por otro lado, el tema de cementar los tapones, los tapones de cemento usando un tapón K, tiene otra gran ventaja, que cuando yo me libero de ese tapón, ya no le transmito a esa lechada fluida de cemento toda la hidrostática que tiene el pozo arriba. Entonces eso me va a asegurar que, por más que tenga una alta admisión, ese cemento se quede en su lugar y fragüe y me dé muchas más chances de éxito. Entonces esta es una técnica interesante. Para quien interese, está citado en la guía, por supuesto, los trabajos que están publicados, pero los van a encontrar en anales previos del IAPG. Vamos con la que sigue. Bien, el casing líquido. Este nombre no le gusta a muchos colegas, pero es una metodología que pusimos en práctica también para recuperar pozos inyectores que tienen grandes extensiones de casing roto. Y lo que busca básicamente es completar la entrecolumna entre tubing y casing roto con un gel que lo puedo bombear en forma fluida, en forma líquida, ya sea con una válvula de circulación o con un on-off, vinculándome de un on-off, completo el espacio anular con este casing líquido, con este gel. Me vuelvo a vincular o cego la válvula de circulación. Me conecto ahora por la sección C desde el cabezal y le esfuerzo, digamos, a presión más gel desde superficie. De esta manera consigo que ese gel, primero, complete todo el espacio de la entrecolumna, segundo, se meta en aquellas zonas donde el casing está roto, genere un sello en la formación y en el espacio entre tubing y casing. Este tipo de gel son los mismos que se usan para control de producción de agua, es decir, que lo que me garantizan es que cualquier pérdida que yo tenga, ya sea en la instalación de inyección o en el casing, no esté contaminando acuíferos, no esté agravando todavía más el escenario. Se ha usado mucho en Mendoza, tiene sus pros y sus contras como todo. Una de las ventajas es que cuando decido sacar la instalación, saco y va a salir todo el tubing con el gel. El gel lo puedo tratar en superficie con un químico, con un oxidante, lo degrado y lo mango a disposición sin problemas. De vuelta, en la guía hay muchos tips de cómo usar esta técnica. Vamos con la que sigue, Adriana. Bien, la reintubación de pozo es quizás una de las soluciones más atractivas a la hora de encarar problemas de corrosión o de roturas extensas en pozos. Básicamente, como su nombre lo indica, lo que hacemos es colocar un nuevo casing de menor diámetro adentro del que existe. Y acá depende de la suerte que tengas. Si el casing original es de 7, voy a tener muchas más opciones que si el casing original es de 5,5. Pero en cualquiera de los casos, y con una operativa que no es simple y que tiene muchos pasos de acondicionamiento previo, de calibración, de bajar esa nueva sarta de tubing con sus elementos de flotación y de hacer una cementación en un espacio muy pequeño que va a quedar, ¿no? Normalmente el tubing que estoy colocando en el interior, si es un 5,5 va a ser un 3,5 con una conexión flash o special clearance, digamos, para que pueda justamente entrar. Y bueno, eso, la contra, ¿cuál es? Que obviamente ya me queda un pozo con un diámetro más pequeño, si bien hoy en día, si fuesen pozos inyectores, ya existen diseños de selectivas multietapas para pozos de 3,5. Entonces, puedo dejar un pozo originalmente inyector 5,5, ahora
entubado, nuevo, con una instalación selectiva en 3,5, ¿no? Lo mismo pasaría con un liner. En el caso del liner, lo que voy a hacer es colgarlo normalmente en la zona de interés, en la zona que está dañada. En muchos casos ocurre eso, ¿no? Que es la zona de donde inyecto o donde produzco. La precaución que hay que tener en cualquiera de los dos escenarios es, como después hay que cementar, conviene muchas veces antes de bajar y de entubar o de reentubar, balancear un tapón de un cemento soluble o meter material obturante, de manera de que la zona punzar después no quede con un daño de cemento que no lo puedo bypassear con nada. En el peor de los casos haré un batch frac para bypassear el daño de cemento, pero bueno, de vuelta, como se imaginarán, uno lo ve en un esquema muy sencillo, es una maniobra muy compleja y riesgosa, ¿no? Avancemos, Adriana. El casing suplementario realmente es una idea muy ingeniosa, que también nace del sur. Difícil de explicar quizás en un par de minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo. Básicamente, si partimos de vuelta de un pozo inyector que queremos recuperar y que queremos mantener la selectividad, bueno, lo primero que se hace es bajar en el tándem de packers y de mandriles con su packer superior, y lo vamos a fijar en posición, ¿cierto? Vamos a fijar hidráulicamente esos packers, nos vamos a desvincular y lo vamos a dejar en el fondo, a la selectiva, con un on-off listo para conectarnos después cuando resolvamos el problema de la rotura. Para resolver el problema de la rotura se baja, si es un 5,5, un nuevo casing o tubing, como le querramos llamar, de 3,5 con un packer hidráulico. Ese casing va a cubrir toda la zona de la rotura, es decir, que me permite cubrir roturas muy extensas, y lo que voy a hacer es generar una nueva barrera con ese casing de 3,5, fijando el packer, asegurándome con un tránsito que no pierda. Ya tengo el pozo de vuelta en condiciones. Y ahora, para poder cumplir con la norma de las provincias y poder medir una presión en entrecolumna, lo que voy a bajar es un tubing de 2/3 octavos de unión flash, que va a pasar por el 3,5 con un on-off en la punta, que va a ser el que se va a conectar con la selectiva en fondo de pozo, y de esa manera voy a recuperar la posibilidad de inyectar bajo norma ese pozo. Tengo la posibilidad de volver a sacarlo, si bien no es una maniobra simple, han habido problemas después de algunos años para recuperar estas instalaciones, pero si tuviera la precaución, al poner el casing de 3,5, de colocar un fluido de empaque, como podría ser el casing líquido, seguramente voy a garantizar las chances de poder remover esa instalación el día que necesite hacerlo. Vamos con la que sigue, y voy a tratar de acelerar un poco. Bueno, los casing patch realmente es una de las múltiples técnicas que hay, N variantes, por suerte. Pero las podemos clasificar en principio en dos grandes grupos. Aquellos que generan pérdida de diámetro interno, pérdida de drift, porque son un parche que uno los baja, normalmente son tecnologías que le llaman expandibles, sean hidráulicos, mecánicos o por explosivo, o los que no tienen pérdida de drift, que tienen la gran ventaja, por supuesto, de no dejar una restricción en el pozo. Estos últimos los voy a poder usar cuando pueda sacar el casing que está roto, para lo cual voy a poder hacerlo siempre y cuando detrás de ese casing no haya una formación desmoronada o no haya cemento. Esto ocurre justamente en los tramos donde tenemos la intersección con la guía. Generalmente ese sector del pozo tiene muchas garantías de que si yo corto el casing y lo saco, no me va a quedar aprisionado o no voy a quedar
sacando casing de a un par de metros, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, podemos acondicionar el corte del casing, bajar un dispositivo de ensamblaje, que normalmente es metal-metal o elastómero metal, y bajar el casing nuevo y ensamblarlo de manera de volver a conectar y a recuperar la integridad del pozo. Avancemos, Adriana. Bueno, el último es el Gravel Pack, que lo incorporamos a la guía, un poco porque en ese momento estábamos analizando unos escenarios de pozos en Mendoza Norte, donde la zona de interés es muy friable, se desmorona fácilmente, entonces uno interviene con workover, limpia el pozo y cuando va a entubar o va a hacer alguna maniobra se encuentra que está todo lleno de arena de vuelta, se forman unas cavidades enormes. Y esta técnica, el Gravel Pack en sí, es una técnica muy conocida cuando uno tiene producción de arena, pero lo que permite es, usando esas mismas herramientas, que suelen no ser muy económicas, poder recuperar la integridad de la zona de interés y rellenar esa cavidad con arena para reconstituir el near wellbore también de vuelta. Cada una de los sistemas tienen sus propias herramientas, su propia operativa y definitivamente hay que ir de la mano de la compañía de servicio que lo vaya a hacer para sacarse todas las dudas que podamos tener en cada una de estas aplicaciones. Vamos acercándonos al final. Para los que siguen aguantando, dale con la que sigue. Bueno, esta tabla resume, si se quiere, lo que hemos estado comentando, las distintas técnicas de reparación en la primera columna, y después al menos 2 o 3 lineamientos que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuál es la ventana de aplicación? En función de la extensión de esa rotura, en función de la admisión que tenga, de la probita de admisión, en función de si tengo que entrar o no con equipo workover, eso muchas veces es determinante, fundamentalmente desde el punto de vista del costo. Y bueno, justamente una referencia de costo, ¿no? Y ahí ponemos bajo, medio y alto, y para tirar un número al aire y no dejarlo tan ambiguo, bajo diríamos por debajo de $50.000, medio entre 50 y 100, y alto por arriba de 100, y pongámosle todos los ceros que querramos, ¿no? Así que $100.000 me refiero, ¿no? Hay algunas recomendaciones, por supuesto, todo esto está mucho más documentado de lo que les estoy diciendo brevemente acá al pasar, ¿no? Vamos con la que sigue. Bueno, esto es una ilustración un poco más gráfica de lo mismo que comentamos antes, donde a la izquierda está el pozo y se muestra las tres zonas donde pueden ocurrir la falla, en la zona de interés cementada, entre el tope de cemento y el zapato. Acá podemos incluir los pozos que tienen cañería intermedia, ¿no es cierto? Digamos que ahí extenderíamos un poquito el escenario de arriba, que no es solamente para la guía, sino para aquellos pozos que tenemos una intermedia y en general no hay cemento entre la intermedia y la cañería de aislación. Y después en el gráfico se muestra la severidad del daño o de la extensión del daño. Digamos, daños más acotados, que decíamos generalmente para las aplicaciones de cemento, y los daños más extendidos, donde en ese caso terminamos prácticamente con el reentubado como una de las pocas opciones. Entre medio tenemos el casing suplementario, el casing patch y las otras opciones que estuvimos analizando. Pero también ponemos en rojo el tema del abandono, ¿no? Porque, insisto, una vez más, a veces una buena decisión antes de intervenir el pozo me puede ahorrar dinero, puedo perforar un pozo de reemplazo y me puede quedar plata en el bolsillo respecto de lo que es una intervención de un pozo complicado, donde sé que entro, pero no sé cuándo salgo. Vamos ya 2 o 3 más, que son las nuevas tecnologías que quería comentarle muy al pasar.
Esto es un método que hemos propuesto desde ITEC, realmente todavía no lo hemos implementado, pero normalmente para prevenir los problemas de corrosión uno tiene herramientas herramientas técnicas, como es la protección catódica. Requiere normalmente inversiones muy grandes y en yacimientos maduros sabemos que eso es difícil. Entonces esta técnica me permite hacer protección catódica focalizándome en la zona donde se produce la rotura. ¿Qué es lo que hacemos? Combinamos la técnica de cementación, de squeeze, con en vez de usar una lechada de cemento, usamos un fluido, que es un gel, que contiene una alta carga de material anódico. Generalmente usamos zinc, magnesio, arrastramos, digamos, como si fuera un fluido de fractura, ese material particulado. Si está la rotura, lo inyectamos a través de la rotura. Si todavía no está la rotura, pero sé que se va a dañar el pozo en esa zona, punzo, hago el squeeze. La duración del tratamiento depende linealmente del volumen de material que coloco, así que puedo tranquilamente decir o diseñar una protección para varios años y olvidarme del tema de la corrosión. Vamos con la anteúltima, los nuevos materiales. Bueno, un poco es el campo donde me gusta y me muevo. Realmente, y por suerte, las normas ya están habilitando que salgamos del cemento. El cemento tiene los 100 años de historia que ha tenido nuestra producción y le ha ido muy bien, pero hasta un chico se da cuenta, si tiene que tapar su bañera, que entre elegir un tapón de goma o una roca, va a elegir el tapón de goma, ¿no es cierto? Entonces, estos materiales, como son las resinas epoxi, como son los elastómeros, tienen altísima capacidad de sello, tienen propiedades mecánicas sorprendentes, especialmente a la tracción, a la tenacidad, y su principal debilidad es el costo. Así que lo que estamos tratando de impulsar, y por suerte ya hay algunas compañías de servicio que han traído estos sistemas, es llevarlos a una economía de yacimiento maduro, ¿sí? Que podamos usar esta tecnología con productos locales, con productos que permitan extender la vida útil de los pozos cuando el cemento lamentablemente no puede lograr ese efecto, ¿no? Ya quedan los comentarios finales en la última transparencia. Y bueno, básicamente resumir lo que les dije, la corrosión es sin duda uno de los principales problemas que causa las roturas de casing y la pérdida de integridad de nuestros pozos. Lo imaginamos que era así en los maduros, pero ahora lo estamos viendo en el escenario de los no convencionales también. A raíz de muchas fallas y algunas catastróficas que han ocurrido a nivel internacional, las normas, los organismos internacionales han emitido normas sólidas que nos marcan este contexto para definir estos sistemas de gestión de integridad. Y me contaba Guillermo que va a haber una charla antes de fin de año de gente que va a hablar específicamente de este tema, así que vamos a poder profundizar mucho más sobre el mismo. Tenemos 100 años de historia en Argentina y somos muy creativos, no cabe duda. El tema es aprovechar esa creatividad en forma positiva. Hacemos cosas muy bien y sabemos que hacemos cosas que no han sido tan bien, ¿no? Hay algunas experiencias que, bueno, no vienen al caso ahora, pero donde alguna de estas técnicas se ha tratado de aplicar y por llevarlo más allá de su ventana han fallado, ¿no? Y normalmente lo que cuesta después levantar y reflotar una técnica cuando hay malas experiencias. Entonces, ¿la idea cuál es? Estas metodologías ya contemplarlas dentro del marco de lo que es la gestión de integridad de pozo, validarlas para las distintas ventanas de aplicación y de esa manera extender la vida útil o el ciclo de vida de nuestros pozos. Y por último, abrirnos a las nuevas tecnologías. No es fácil, pero es lo que nos va a permitir, de vuelta, poder operar nuestros pozos en forma más segura, más rentable y comulgando con el medio ambiente. Bueno, disculpen la extensión y los inconvenientes, abierto a preguntas.
Gracias. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu presentación, un paneo muy completo. Así que yo voy a pasarle la palabra a Eduardo Carzoglio. Él va a comandar digamos, este espacio de preguntas y respuestas. Bueno, después nos encontramos sobre el cierre. Eduardo, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Walter. Primero quería recordarles que hay un cuestionario sobre la presentación que hemos desarrollado. Les rogamos que lo llenen ahora. Vamos a esperar unos minutitos, darle unos minutos para que se pueda llenar. Bueno, hay una serie de preguntas, Walter, andate preparando. Terminada la charla llegan más preguntas todavía. Bueno, hay una pregunta que se repite, que es, vos hablaste en la presentación de una guía, y varios han preguntado dónde la pueden conseguir, o dónde está esa guía. Bien. Bueno, hay un buen extracto. Es esta presentación... Perdón, Eduardo, no sé si respondo ya la primera pregunta. Sí, Ok. sí, responde. Hicimos una presentación previa en el Congreso de Integridad del 2017, donde van a encontrar en esos anales el paper, donde está buena parte, quizás como en todo paper es un resumen, pero es bastante extenso y buena parte de la información que van a ver con sus citas bibliográficas que corresponde, la van a encontrar en ese trabajo. En todo caso, yo lo tengo, por supuesto, se lo puedo pasar a Eduardo y a Guillermo, y eventualmente que ellos lo distribuyan a quienes lo requieran, ¿no? Eduardo. Ir con la primera pregunta, que el primer que pregunta de la función eléctrica del cemento. O sea, la primera dice, por lo que entiendo, el cemento se comportaría como aislante de electric casing sobre su exterior. Eduardo, interprete la pregunta, pero se entrecortó mucho. No sé si todos escucharon bien la pregunta. ¿La escuchaste? Sí, respecto del comportamiento Sí. dieléctrico del cemento, si es así. El cemento de por sí, como todo material, no sé por qué, pero se te escucha entrecortado, Eduardo, lamentablemente. No te escucho entrecortado. No, porque dice, ¿qué dijo? Esta pregunta la hace Guillermo Reina. ¿Ahí me escuchás mejor? Perfecto. Por lo que dijo, entiendo que el cemento se comportaría como aislante dieléctrico del casing sobre la superficie exterior. Bueno, en realidad no es un aislante dieléctrico, es un material que uno lo puede imaginar, de hecho, como una roca. Tiene una resistividad. Probablemente quien haga la pregunta sea una persona que entiende de materiales eléctricos, entonces realmente uno puede asociarle una constante dieléctrica, pero para no complicarla, tiene poros y esos poros están llenos de solución con una alta concentración de iones y esos iones son los que se encargan de conducir la corriente. Entonces, desde el punto de vista del material en sí, no lo podemos ver como un aislante, como estamos acostumbrados a pensar, no sé, algún revestimiento externo, sino más bien como un material poroso que tiene una alta resistividad, pero conduce corriente. Y siguiendo esa pregunta, también el mismo Guillermo Reina dice, las nuevas técnicas de cementación
¿Se utiliza algún aditivo que mejore la performance dieléctrica? ¿Se tiene en cuenta esta función del cemento? Interesante. Bueno, la realidad es que se tiende a ir cada vez a cementos más impermeables, ¿no? Y el agregado, realmente lo que se busca es mejorar las propiedades mecánicas, porque como bien se imaginarán, el cemento, su talón de Aquiles es la baja resistencia a la tracción y la baja tenacidad. Entonces, mediante el agregado de resinas epoxi, mediante el agregado de látex, mediante el agregado de caucho, se mejoran las propiedades mecánicas, se logra un material más impermeable y, en línea con lo que comentaba antes, la resistividad va a ser mucho más alta y, si se quiere, el comportamiento aislante va a ser mayor. Bueno, acá hay otras dos preguntas de Ramón del Carmen Colmenares. Él pregunta, dice, hay situaciones en las cuales no puedes eliminar la Sustained Annular Pressure y tienes que vivir con el problema a corto o mediano plazo. ¿Puedes explicar brevemente qué medidas de contingencia se utilizan para seguir produciendo de estos pozos? Porque, acá se me corrió, porque tienen una producción asociada importante y muchas veces no hay plata para repararlo. Sí, correcto. Es un tema, muy buena la pregunta. Bueno, difícil la respuesta. La forma de mitigar el problema y de convivir con el problema definitivamente es el defogue. Lo que pasa que, consultando hace no mucho con gente de producción, uno imagina el defogue como lo haría purgando el termotanque, y les aseguro que es una movida que implica un choke manifold, líneas de alta, un separador bifásico con golpeador. Bueno, es todo un tema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se suele hacer. Estamos estudiando, y acá lamentablemente no puedo decirles demasiado, metodologías para remediar este tipo de problemáticas, y justamente ahí es donde los nuevos materiales nos dan un hándicap para tener muchas más chances de éxitos que los que tendríamos con el cemento. Entonces, si las cosas anden bien, quizás no en el próximo Congreso de Integridad, en el que sigue, dentro de 2 años y medio, podamos hablar un poco más de lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, vamos a tener que organizarlo entonces. Otra pregunta acá dice, que la hace Oscar Arias. Para preservar la integridad del anular se suelen aplicar Parker Fluid con productos anticorrosivos. Parece que el uso de geles podría ser interesante para esta finalidad. ¿Sabe si hay antecedentes? Correcto, Oscar, sin duda. Hay veces que en el afán de mitigar la corrosión de ese fluido que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Y mucho más en pozos que tienen roturas de casing, que aportan fluidos y, como decimos, mugre de afuera, esos Packer Fluids no son de todo efectivos. Entonces, estos sistemas de geles, como mostrábamos ahí, y el casing líquido, lo que logran es un doble efecto. Disminuyen la agresividad del medio, porque de por sí no son corrosivos. Ese carácter de gel hace que la resistividad ya del propio sistema sea alta, y por otro lado evita esto que decía, ¿no? De que si tenemos rotura de casing y tenemos un packer abajo, toda esa mugre que va cayendo se acumula en los hombros de ese packer, y cuando tenemos que tirar y sacarlo, bueno, muchas veces lo dejamos abajo, ¿no? Entonces sí, definitivamente se usa estos geles tipo water shut-off para fluido de empaque con muy buenos resultados. Bueno, otra pregunta. Dice, esta pregunta la hace Ricardo Elías Yacante. Dice, ¿es factible detectar averías de casing a través de los informes dinamométricos?
ya que en algunos casos los pozos productores presentan interferencia en el seguimiento del ecómetro. Bueno, lamentablemente no es mi campo de expertise. No te sé responder esa pregunta, pero la voy a agendar y lo voy a estudiar. Bueno, la pregunta tuvo respuesta, o sea. Otra pregunta de Luis Ibarra. ¿Por qué no se incorpora a la tubería un revestimiento interno, quizás con polímeros o epoxis para retardar la corrosión y o la erosión? Bien, bueno, buena pregunta. Los hay en el mercado, de hecho, y muy buenos. La realidad es que hay veces que, si pensamos en el escenario no convencional, fundamentalmente, donde las temperaturas ya superan los 100 grados, donde tenemos problemas de erosión porque tenemos flowback de arena, bueno, los revestimientos, principalmente los orgánicos, tienen su ventana de aplicación también, ¿no? Y en esas condiciones suelen fallar. De todos modos, en ese escenario mismo, por ahí superada la fase inicial de producción, donde sabemos que devolvemos o sacamos el vertido, todo el agua que metimos, la presión cayó, las condiciones se volvieron un poquito menos agresivas, las instalaciones con revestimiento interno pueden ser una alternativa. Y sí, las hay de vuelta, externos, internos, por suerte hay opciones en el mercado, no hay un solo oferente, así que hay que tenerlas muy en cuenta, sin duda. Los revestimientos siempre parecen una solución ideal, después vienen otros problemas. Tal cual. Bueno, acá otra pregunta dice si es factible detectar avería. No, perdón, esta era la de recién. Me distraje acá. Se me corrió dice. Esta pregunta la hace Juan Carlos González Sánchez y te preguntas si ves alguna necesidad de aceros con químicas más adecuadas para evitar la corrosión, o el alto cromo, el sur, etcétera. Bueno, la verdad que en eso se está haciendo un trabajo continuo, ¿no? Para optimizar las aleaciones que nos permitan tener mejor performance y sin duda es un campo donde el día de hoy se sigue trabajando fuertemente a nivel de investigación. La pregunta que me hago poniéndome en el zapato del comprador de caños, ¿no? Es si el hecho de tener una aleación más resistente implica obviamente un CAPEX mayor. Bueno, ahí es donde aparecen los problemas, ¿no? Y todo el mundo es sentido común, ¿no? Normalmente uno piensa en el desarrollo de estos yacimientos no convencionales en un modo factoría y cualquier incremento de costos, más allá de que quizás detrás de eso esté en la extensión de la vida útil, implica convencer a mucha gente, pero no quiero extenderme. La pregunta, Juan Carlos, es sin duda, yo mismo y muchos colegas estamos tratando de colaborar en ese sentido y bueno, si tenemos más opciones para poder elegir, qué mejor. Bueno, acá hay otra pregunta de Cecilia de la Rosa. Dice, ¿el casing líquido podría colocarse entre el packer del casing suplementario y la instalación selectiva para asegurar la integridad de zona de casing viejo que queda expuesta? Sin duda. Es algo que recomendamos fuertemente. No sé si se ha hecho hasta ahora, pero hablando con colegas workoveros del sur que han instalado casing suplementario, el principal problema es, como decía, volver a los 2 o 3 años y sacar la instalación, ¿no? Entonces, colocar el casing líquido detrás de, digamos, entre el casing de 3,5 y el casing roto, probablemente incremente las chances de poder recuperar esa instalación. Bueno, acá hay una pregunta de Liliana Berardo.
y pregunta, ¿qué concentración de zinc o magnesio proponen para asegurar conducción eléctrica? Bien, Liliana, al hueso, ¿eh? Y sigue, tiene Bueno, dos más todavía, ¿eh? bueno, ahí el concepto lo traemos de las pinturas Zinc Rich, ¿no? En el Zinc Rich uno tiene el epoxi que hace de matriz y un 90% casi de zinc que en contacto entre sí logra tener la continuidad que necesitamos para proteger el sustrato. Acá no usamos epoxi, usamos un gel que de hecho se degrada, y entonces es como que queda un empaque, como si fuera un empaque de agente de sostén, pero es un empaque de material anódico, como un ano de sacrificio, y bueno, dependerá de la temperatura, de la zona de la rotura, si iremos con zinc o con magnesio o con aluminio indio o con alguna aleación, pero lo que está planteado hoy es un concepto, lo hemos discutido con compañías de servicio para implementarlo. La realidad es que hasta donde sabemos, hasta ahora no se ha usado. Bueno, después vienen la segunda y la tercera, que las voy a hacer juntas porque creo que están relacionadas. Después le Vamos. pregunta, ¿qué ensayos han realizado? Y la sigue preguntando, ¿cómo evitan la formación de productos pasivantes sobre las partículas metálicas? Que en parte creo que lo contestaste con lo del gel. Bueno, sí, la realidad es, estuvimos trabajando ahí con los vecinos de Liliana, en la CONEA, haciendo ensayos para evaluar la mejor respuesta de los materiales anódicos para esta aplicación. Y la realidad es que los mismos, la misma porosidad y las mismas condiciones han demostrado que al menos durante un año mantenemos un nivel de protección en una estructura importante expuesta, como puede ser un casing, y al final de ese periodo, que fue el proyecto, el material que quedaba parecía que era la misma cantidad que habíamos colocado en un principio, ¿no? Evidentemente los propios productos de corrosión, al estar en un medio con saturación de agua, tienen la capacidad de difundir a través de las partículas y no generan problemas. Bueno, hay otra pregunta acá de Manuel Monasterio. Pregunta, ¿cuánto se espera en años que dura la reparación con gel en el caso de un casing líquido? Bien. Bueno, ahí nos tomamos de la experiencia de los sistemas de control de producción de agua, de water shutoff. Estos geles, para los que quieran usarlo, son básicamente los mismos. No hay mística acá. Entonces, esos sistemas, como ustedes probablemente sepan, se bombean a reservorios que están canalizados para, o ya sea para controlar una capa que me está aportando agua, o para diverger el flujo en una especie de water conformance. Y la realidad es que en la literatura hay evidencias de que han durado más de 5 años estos tratamientos. Entonces, hoy quizás los primeros tratamientos que hemos hecho, empezamos en Santa Cruz y después se siguió en Mendoza, ya vayan a cumplir 4 o 5 años. Así que al menos durante ese tiempo me atrevería a decir que son efectivos. Conviene usar biocidas para evitar que se degraden esos polímeros y hacer algunas consideraciones adicionales en cuanto a la forma de inyección, pero son durables. Bueno, acá alguien que tiene algún problema que visualizó una posible solución. O sea, Sebastián Marengo dice cómo hacer para contactarse con usted y pasarle unos casos a ver qué opina. Bueno, creo que a través del IAPG sería la forma orgánica de hacerlo, siendo que es el propio IAPG el que organiza estas charlas, ¿no? Sí, o sea, Y creo con que gusto. después creo que está tu mail de que se contacten contigo directamente. Con gusto, por supuesto. Bueno, acá hay otra pregunta de Martín Apsi. Y dice, con respecto a la utilización de polímeros para reemplazar el cemento en reparaciones y abandonos,
¿Los antecedentes de mencionados corresponden a pruebas piloto o pasaron una campaña de calificación? ¿Se han realizado pruebas en Argentina? Sí, la respuesta es sí. Como decía, ya no somos solo nosotros los que estamos detrás de implementar esta tecnología. Hemos hecho ya algún piloto. Hay compañías de servicio que traen sus sistemas desde afuera y que los están aplicando. Hay una curva de aprendizaje que se está llevando adelante en este momento y bueno, hay resultados buenos, regulares y no tan buenos, pero la tendencia es ir encontrando la ventana de aplicación, como decía, de esta tecnología. No en todos los casos va a pasar cemento, pero en muchos de ellos, donde el cemento falla, las posibilidades de lograrlo con estos polímeros es muy alta. Bueno, espérate que se me corrió esto. Liliana Berardo agradece las respuestas. Bueno, Walter. gracias a ella también. Hace mucho no la veo. Bueno, acá tengo otra de Alejo Naya. Dice, ¿cómo afecta a las resinas la temperatura, el aumento de la temperatura con la profundidad? Bien. Bueno, la charla anterior que dio Pablo Montemartini, que es un experto definitivamente en compuestos y en resinas epoxi, comentó un poco más el campo de cada una de las composiciones de resinas, ¿no? Hoy las que se están usando para estas aplicaciones son resinas epoxi amina, que permiten un rango de temperatura bastante amplio, ¿no? Me atrevería a decir que podemos pasarnos a algunos grados de los 100 y vamos a tener un comportamiento sin que se degrade. De hecho, las temperaturas de transición, como él comentaba, están muy por encima de esos valores, así que realmente para degradar, teniendo en cuenta que la resina, ya no es un material compuesto esto, ¿no? Se inyecta así en forma volumétrica. Entonces, aún así, si ese rango fuera corto, hay otro tipo de resinas que permiten cubrir rangos más amplios, o podemos saltar ya a ciertos sistemas elastoméricos, base polibutadieno, base silicona, que me permiten llegar hasta arriba de los 200 grados, si quisiera. Entonces, las chances de aplicación son muy amplias realmente. Bueno, y acá hay otra pregunta de Walter Mamani, o sea que es más categórico. Dice, ¿no convendría atacar el problema de entrada en un pozo? ¿No sería posible cementar la totalidad del pozo y eliminar luego la zona sin cemento? Bueno, eso idealmente desde el punto de vista de la integridad es así, definitivamente, estás en lo cierto. La realidad es que hay veces que no se puede, porque levantar una columna de cemento de 2000 metros de altura en un pozo profundo implica presiones que la formación no las soporta, digamos, el gradiente, tengamos en cuenta que si bien uno usa lechadas livianas o ultralivianas, son respecto del agua, lechadas que están en, no sé, en 1400, 1500 y hasta 1800, que es una densidad razonable. Eso genera mucha presión hidrostática y puede fracturar incluso la zona de interés. Entonces eso hace que uno tenga que cementar parcialmente ese espacio anular. Aún así, cuando hablamos ahora del escenario de los no convencionales, que ya estamos cerca de los 7 kilómetros de pozo, de medidas de pozo, de profundidad de pozo, teniendo en cuenta la rama horizontal, me refiero, ¿no? Si uno quisiera cementar todo ese espacio anular, tengamos en cuenta que esa lechada tiene que viajar esos 6 kilómetros de ida hasta la punta del pozo, 6 o 7, y después tiene que volver por el anular, ¿sí? Hasta completar hasta arriba. Eso son condiciones extremas, digamos, es someter a mucha contaminación, a mucha temperatura y a mucho tiempo de bombeabilidad, poniendo en riesgo la operación. Por eso
es que no se hace y se buscan metodologías distintas de cementación. Bueno, y la última pregunta, acá es de Mario Becerra, dice, las cañerías con soldadura, ¿cómo se comportan a la corrosión respecto a las sin soldadura, o sea, sin costura? Bien. Bueno, la realidad es que, como bien sabemos todos, la soldadura es una discontinuidad metalúrgica en el material, y ya sea que quede con un comportamiento más resistente a la corrosión o menos resistente, perjudica, ¿no? No quiero, a ver, hay para todos en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, habrán escenarios donde bajar una cañería con costura y bien cementada y tomando precauciones nos va a permitir convivir y no tener problemas durante el ciclo de vida de ese pozo. Hay otros donde ya es bastante complicado, como les comenté, cementar hasta arriba un pozo. Si además dejamos una discontinuidad, bueno, definitivamente puede ser un punto más de debilidad de ese sistema para que se acelere la corrosión y tengamos una rotura prematura. Bueno, con esto no quedan preguntas. Acá hay agradecimientos de los que hicieron preguntas y se las has contestado, Walter. Creo que... Bueno, gracias. Excepto una que me quedó ahí en el tintero, pero no, agradezco, o sea, por supuesto. responder que uno no sabe es una respuesta válida. Coincido con vos, Eduardo. Yo cuando doy los cursos siempre le digo, voy a responder todas las preguntas, pero alguna puede tener esa respuesta y es válida. Eso sí. Así que bueno, muchísimas gracias por mi parte. Con esto te agradecemos, Walter, la presentación. Nosotros lo que dijiste, nombraste, el día 2 de diciembre, la antesala 6, no la próxima, sino la siguiente, vamos a hablar, va a haber una charla sobre el WIMS, específicamente Bien. sobre el WIMS. Bueno, agradezco a todos. Hemos terminado esto con algunos contratiempos. Los hemos superado. Has tenido una audiencia de entre 125 y 130 personas durante toda la charla. Bueno, me alegro y espero que haya Se ha sido útil. mantenido y hasta ahora con un buen número. Entonces, bueno, los despido a todos. La próxima presentación ahí tienen, la va a dar la ingeniera Teresa Pérez. Va a ser el daño por hidrógeno en tuberías de producción y conducción, factores condicionantes y diseño de aceros para dichos servicios. Va a ser nuevamente el miércoles a las 17 horas dentro de 3 semanas. Estos ciclos los estamos haciendo cada 3 semanas. Los días miércoles, cada 3 semanas. Bueno, sin más, Guillermo, ¿queda algo por decir? No, agradecerles en particular a Walter por su presentación, como dije, siempre un gusto escucharlo, y a todos los participantes que de alguna manera a través de las preguntas también participan y nos hacen crecer. Bueno, nada más. Buenas tardes a todos y nos vemos el 11 de noviembre. Bueno, por mi parte Perfecto. también estoy contento de escuchar este tipo de presentaciones, ver que hacemos cosas, que nos la ingeniamos para salir adelante con los problemas. Sin duda. Eso Bueno, es muchas gracias. uno de los objetivos. Bueno, buenas tardes a todos y más nos esperamos en la próxima presentación.